Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la carta de Tito. Vamos a Tito. Es un gran privilegio que el Señor nos da de poder estar una vez más acá reunidos con el propósito y el deseo de poder glorificar el nombre del Señor por medio de la alabanza y que podamos estudiar su bendita palabra para podernos ayudar a algunos a ser mejores cristianos y a otros que puedan llegar a ser cristianos. Tito capítulo 3, cuando esté ahí vamos a orar. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias Señor por su misericordia. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por permitirnos una noche más, Señor, estar aquí reunidos en este lugar, Señor, tan precioso que nos has provisto, Señor, para poder alabarte, para poder exaltarte. Señor, bendiga cada vida. Bendiga a los hermanos de la alabanza, Señor. Bendígalos, Señor, que cada día que canten puedan cantar, Señor, solamente para su gloria y para su honra. Señor, que estos hermanos cada día, Señor, puedan esmerarse, Señor, por honrarlo solamente a usted. Señor, bendiga a cada uno de los hermanos. Bendiga, Señor, a cada amigo para que pueda entender su palabra, Señor, y pueda anhelar, Señor, creer, Señor, y arrepentirse y pueda ser salvo de aquella vida, Señor, que va en contra de su santidad. Obre, oh Señor, conforme a su palabra en esta noche. Bendígame, Señor, para dándome sabiduría, gracia, inteligencia, mansedumbre, Señor, humildad, para poder hablar, Señor, lo que debo de hablar conforme a su guianza. Aparte, Señor, mi mente de aquello que puede ser, Señor, ofensivo, Señor, en una manera humana, y que solamente pueda, Señor, leer su palabra y exponerla correctamente, y que sea usted, Señor, por medio de su Espíritu Santo, haciendo una obra para que cada uno de los que estamos en este lugar podamos honrar a su amado Hijo Jesucristo. En ese nombre hemos orado. Amén y amén. Tito capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 y lo vamos a dejar hasta el versículo 7. Dice la Escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hasta ahí lo dejamos. Pueden tomar asiento. El sábado pasado hablamos de la salvación por medio de la fe. Hablamos de la salvación por medio de la fe, es el tema que estamos estudiando, la salvación. Y estuvimos hablando lo que significaba, ¿verdad?, la salvación por medio de la fe. Un cristiano, un hombre pecador es salvo solamente por medio de la fe y la fe en Cristo Jesús. Y eso lo aprendíamos el sábado pasado. Pero estudiábamos algo muy importante, y lo que estudiábamos es de que debe de haber dos sucesos en esa fe. Uno de ellos es creer y el otro de ellos es arrepentimiento, para que esa fe obre de la manera que Dios quiere que obre. Esta noche vamos a hablar de la salvación regeneradora. No sé cuántos han escuchado esa palabra, la regeneración. Es una doctrina que está en la palabra del Señor. La regeneración es una de las doctrinas más importantes que la Escritura tiene para el pueblo de Dios y para aquel que está todavía perdido, que pueda entenderla. De eso vamos a hablar ahora. La salvación regeneradora. ¿De qué vamos a hablar?
vamos a hablar de cómo una persona, si de verdad ha sido salva, ha sido regenerada. Si no ha habido regeneración, no ha habido salvación. Y si no ha habido salvación, tampoco puede haber regeneración. La salvación y la regeneración suceden en el mismo instante. La salvación y la regeneración suceden en el mismo instante. Una persona no es salva hoy y va a ser regenerada la siguiente semana. No. La salvación sucede en este momento y la regeneración también sucede en el momento que una persona se rinde con un corazón contrito y humillado delante de Cristo. En el momento sucede el milagro de la salvación y sucede el milagro de la regeneración. Si tenemos otra doctrina más que hemos mencionado que se conoce como justificación. La justificación es una de las doctrinas más importantes también que se encuentran en la Escritura. La justificación significa que una persona que es culpable es absuelta de los cargos que se le atribuyen. Colosenses dice que había una acta que era contraria a nosotros y fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces la justificación habla de dejar y hacer inocente a un culpable, pero sin salvación y regeneración no puede haber justificación. Una persona necesita ser salvada, regenerada para poder ser justificada. Si no hay regeneración y salvación, una persona tampoco puede ser justificada. Y eso vamos a ver en esta noche, la palabra del Señor, lo que nos enseña con respecto que una persona que ha sido salvada es una persona que tiene que haber sido regenerada en el momento de la salvación, y luego es una obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en trabajo con el hombre, el esfuerzo que el hombre está haciendo ya cuando es cristiano, no para ser salvo, sino porque ya es salvo, para poder ir caminando por el camino de esa regeneración que el Señor ha hecho. La regeneración es un término latino, es un término latino que se pronuncia regeneratio. Regeneratio quiere decir, es el proceso del resultado de regenerar, es lo que, digamos, una cosa pueda recuperar lo que antes era. Es recuperar lo que antes era, o también conseguir que una persona deje de practicar una conducta dañina. Eso significa la palabra regeneración. Eso significa, ¿verdad? Si usted busca en el diccionario, usted va a encontrar la palabra regeneración y se va a dar cuenta que eso significa, es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace y es el propósito del Evangelio. Cuando el Evangelio no logra cautivar la mente y entrar en el corazón del pecador, y el pecador no cambia su actitud, bien puede ser por algo. El predicador está predicando un evangelio falso, o la persona que está ahí, Dios no la ha salvado en ese momento. Pero si el predicador está utilizando otro tipo de actitud para no enseñar esto que verdaderamente la palabra de Dios trae, está fallando con la tarea que se le ha dado, porque la tarea del evangelio aquí en la tierra es cambiar la actitud dañina, depravada del hombre, haciéndolo regenerado para que pueda ver las cosas que antes no puede ver. El apóstol Pablo le está hablando a Tito. Tito era un pastor. Tito era un pastor y le está escribiendo. El apóstol Pablo le escribe a este pastor y le dice de lo que debe de enseñarle. Le dice de lo que debe enseñarle. Lo que nosotros leímos, vemos acá la importancia de lo que el apóstol está diciendo. Recuerda, le dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Toda buena obra está hablando del apóstol Pablo, está hablando ya personas que han sido salvas. Una persona que no ha sido rescatada, que no ha sido regenerada, por muy buenas obras que haga, ya hemos aprendido, no tiene ningún valor delante del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, recuérdales que son cristianos, recuérdales que ya son regenerados, son salvos. Y si somos salvos, entonces ¿qué debemos de hacer? Lo que el mundo común no quiere hacer, lo que el mundo normal no quiere hacer. Usted ha visto, por ejemplo, los comentarios en nuestro país, El Salvador. En El Salvador, cómo critican al presidente de El Salvador, ¿sí lo ha visto? Ponen un montón de comentarios, cara de no sé qué, cara de lo otro, cara de esto, cara de aquello, y le dicen un montón de insultos. Un cristiano no puede hacer eso. Delante de Dios es pecado. El cristiano que se atreve a insultar al nuevo presidente que viene en este momento,
al nuevo presidente que están poniéndole apodos o sobrenombres, lo están menospreciando, insultando. Un cristiano regenerado no puede tener esa actitud. No puede. ¿Por qué? Porque dentro de él mora el Espíritu Santo. Entonces él ya no puede actuar en contra de lo que Dios ha permitido. Dios ha puesto los gobernantes que están en cualquier parte de las naciones. Sean negligentes, sean depravados, como sean, Dios les ha permitido llegar y Dios se va a glorificar como sea en la vida de esa persona. Cuando una persona comienza a insultar, a menospreciar, tiene un problema. Y el problema es que quizás no ha entendido, no le han enseñado o simplemente no tiene un corazón regenerado. El apóstol Pablo dice, tienen que obedecer las autoridades. Hermanos, nosotros como cristianos debemos pagar impuestos, de verdad. Debemos pagar impuestos. La Biblia lo manda. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Romanos, manda que cada cristiano debe de pagar impuestos. El Señor dijo, lo que es del César, déselo al César. Lo que es de Dios, a Dios. Si un cristiano está siendo negligente con eso, de verdad está fallándole a Dios. A Dios. A Dios. Aquí estamos viendo, dice, a las autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 3? Dice el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos. ¿Qué éramos antes? Está diciendo, lo que ahora nosotros podemos hacer, o lo que este pueblo podía hacer, antes no lo podía hacer. No podían sujetarse a los gobernantes, no podían hacer lo que los gobernantes dijeran. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue abofeteado? No sé cuántos han leído en el libro de Hechos que Pablo le pegaron en la boca y le dijeron, ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Perdón, no sabía que él era el sumo sacerdote. No sabía. Le pegaron en la boca en el discurso al apóstol Pablo y le dicen, ¿por qué le hablas al sumo sacerdote? Así. Y él dijo, disculpe, no sabía que era el sumo sacerdote. Él pidió perdón, a pesar de que estaban equivocados. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que una persona, para ser sensata, para no ser rebelde, para no ser esclava de la concupiscencia, para no estar en medio de los deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, siendo aborrecibles y aborreciendo a todo lo que hay alrededor, solamente hay una forma de no hacerlo. ¿Cuál es la forma de no hacerlo? ¿Cuál es la forma de cambiar? El versículo 5 dice, nos salvó, estamos hablando de la salvación. Nos salvó, pero esto no solamente es salvar, decir soy salvo. Hermano, el cristianismo no solamente se trata de decir yo soy salvo. El cristiano no debe conformarse de quitar la idea de ir al cielo, ya soy cristiano, voy para el cielo. No, la Biblia nos enseña, el capítulo 17 de Juan, versículo 3, nos dice el Señor que la vida eterna comienza acá en la tierra. ¿Cómo comienza? Que te conozcan a ti, dice, al único Dios verdadero. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Solamente de una forma, teniendo una mente regenerada. Una persona no regenerada nunca podrá conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no se lo permite. Entonces la vida eterna no comenzará cuando el cristiano muera o cuando Cristo venga. La vida eterna comienza aquí en la tierra. Porque nosotros, el cristiano, el pecador, es transformado por medio de esa salvación, por medio de esa regeneración. Dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto necesitaba saber el apóstol Pablo. Quería que Tito lo supiera y que le enseñara a los hermanos que estaban en esta iglesia. Como dije, la regeneración no es algo que sucede después de un tiempo. Una persona es regenerada en el momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se da este milagro? Lo que debemos de entender es primero esto. Mire, nosotros no podemos autorregenerarnos. No podemos. Un hombre y una mujer no puede autorregenerarse. Un pastor no puede regenerar a las personas en la iglesia. Una congregación no puede regenerar a nadie que es depravado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde pequeño lo hemos aprendido acá. Desde pequeño el niño trae la maldad incorporada. La trae.
El hombre es perverso, su corazón. La Biblia dice y nos enseña por toda la Escritura, nosotros nos encontramos que la Biblia nos enseña que el corazón es malo, que el corazón es perverso, que el corazón es engañoso. Nos dice que el hombre es malo, que el hombre es depravado. Las cosas en el día de hoy se han cambiado y hacen ver al hombre como una víctima. Que el hombre está enfermo y que el hombre necesita psicología. El hombre no necesita psicología ni necesita medicamento para poder caminar. El hombre lo que necesita es arrepentirse, creer en el Evangelio, someterse a la palabra del Señor, ser salvo y las cosas viejas pasarán y será todo hecho nuevo. Eso es lo que el hombre necesita. Pero en el día de hoy, aún en las iglesias están diciendo que el hombre está enfermo, que el hombre es una víctima. El hombre no es una víctima, el hombre es un victimario. El hombre es cruel, es malvado, es destructor, es egoísta, es malintencionado. Hablando de hombre, estoy hablando de todo. Mujer y hombre somos iguales. Entonces, el hombre viene con esa actitud. ¿Qué es lo que sucede en el momento de la salvación? ¿Qué es lo que sucede en el momento de la regeneración? Esto es lo que sucede en el momento de la salvación y en el momento de la regeneración. El hombre viene con esa condición pecaminosa, con esa actitud, con ese corazón negro, sucio, depravado, con ese pensamiento en contra de la ley de Dios, y en el momento que se acerca al Evangelio, a Cristo Jesús, y es perdonado y es confrontado con la palabra, sucede el milagro sobrenatural de que el hombre es cambiado de una naturaleza. Su naturaleza es cambiada. Su naturaleza pecaminosa, carnal, caída, es cambiada en una naturaleza que puede escuchar la voz de Dios y entender la voz de Dios. Y su naturaleza es totalmente transformada por medio del poder regenerador de Cristo Jesús. El hombre cambia totalmente. El hombre cambia, no por fuera, pero sí por dentro. Y el hombre, las cosas que antes no le gustaban, le comienzan a gustar. Y las cosas que antes le gustaban, comienza a sentirse mal cuando las hace. Comienza a sentirse mal, no lo entiende lo que hace. El apóstol Pablo tampoco lo entendía. Él dice, yo no entiendo lo que hago, no lo entiendo, lo que no quiero hago, lo que quiero no hago. Pero comienza a quitarse de la vida de esa persona, y esa persona comienza a dejar todo aquello que antes le producía placer. Y comienza a practicar y a buscar aquello que antes no le producía placer. Eso es lo que es la regeneración. Cuando una persona llega a una congregación y está por mucho tiempo en una iglesia y está asistiendo y escucha, ¿puede ser bautizada? Sí, puede pasar las aguas del bautismo. Mire, en las iglesias se cometen muchos errores, uno comete muchos errores y a veces bautiza personas que no deben de ser bautizadas. A veces lo puede hacer por el temor de hacer sentir mal a una persona, pero es incorrecto. A veces lo puede hacer uno por el temor, por el daño, de no querer dañar a una persona, no decirle no tome la Santa Cena, deténgase, no lo haga. Pero uno muy bien puede percibir que esta persona no es una persona regenerada. Uno lo puede percibir. Uno lo entiende y lo ve la actitud, ve el comportamiento y se da cuenta que los frutos que está dando, porque el Señor dijo, la manera como nos conoceremos, si somos cristianos o no somos cristianos, es por medio de los frutos. Una persona que no está dando frutos dignos de arrepentimiento es una persona que nunca ha sido regenerada. Nunca ha sido regenerada. Le puede chorrear el conocimiento de las orejas, puede tener mucho conocimiento, puede chorrear el conocimiento, puede saber mucho de Biblia, puede saber mucho de historia de la palabra, pero si no ha sido regenerada, nunca podrá dar un fruto digno de arrepentimiento, porque es una persona degenerada, no regenerada. La regeneración sucede en el momento. En el momento, cuando la persona se rinde a Cristo, su naturaleza es transformada. Su naturaleza es cambiada y esa persona, esto se conoce mejor para poderlo entender como el nuevo nacimiento. Una persona ha nacido de nuevo. Como dije, para poder el Señor justificar y declarar inocente a una persona, antes esa persona tiene que ser declarada regenerada, inocente. Para que el Señor pueda decir, está justificado, tiene que esa persona haber sido cambiada su naturaleza. Dios, hermanos, oiga bien, nunca tendrá por inocente a un culpable. Nunca, 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 nunca. Dios no quiere quedar bien con nadie, ni le interesa quedar bien con nadie. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Dios no está preocupado porque nosotros creamos que si es bueno o no es bueno, Él es bueno. Si usted piensa o yo pienso que Dios es malo, es nuestro problema. Él es bueno.
Dios no está preocupado que pensemos si es injusto o es justo. Él es justo. Él es justo y será justo. A Dios nadie lo podrá sobornar. Dios nunca tendrá por inocente a un culpable. Y no será como nosotros, como yo lo dije hace un ratito, que decimos, hay que bautizar, sí, hay que bautizar. Muchas veces, como le digo, lo hacemos por el hecho de que se vean números que se bautizaron tanto, por no herir tal vez, ¿verdad? O lo hacemos simplemente porque queremos hacerlo, lo puede hacer por ignorancia un pastor, o permitir que la persona tome la Santa Cena cuando quiere hacerla, ¿verdad? Pero Dios no actúa de esa manera. Para Dios el malo es malo y el bueno es bueno. Para Dios el justo es justo y el impío es impío. Es impío. Entonces la Biblia nos enseña que Dios no tendrá nunca por inocente a un culpable. Para que el culpable pueda ser inocente, el culpable antes tiene que hacer algo. ¿Qué? Creer en el Evangelio, arrepentirse de su vida pecaminosa y hacer la voluntad del Señor. Entonces Dios lo tiene por inocente. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Las cosas comienzan a ser conforme la vida, conforme la voluntad del Señor. Es por eso que las personas que no han experimentado un cambio de vida siguen todavía deleitándose en la vida pecaminosa que siempre han tenido. Una persona no regenerada siempre sigue deleitándose en la vida pecaminosa que siempre ha tenido. ¿Se acuerdan de ahí ese dicho que decían los padres a uno, los abuelitos? Decían los abuelitos allá, la gallina que pica el huevo, aunque le quemen el pico, ella siempre lo va a picar. Siempre. ¿Sí lo escucharon? La gallina que le pica el huevo, aunque le corten la punta, ella lo va a quebrar, decía. Y decía mi abuelo, la chivita que pequeña se tira al cerco cuando es vaca, aunque le pongan el gancho aquí, decía él, se va a tirar siempre el cerco. Siempre se lo va a tirar. De ahí mismo viene también esto. ¿Por qué? Una persona que no ha sido regenerada, se le haga, se le diga lo que quiera hacerse, se quiera hacer. Mire, a veces nosotros, en la intención de cambiar a las personas, el padre quiere cambiar al hijo. El padre quiere cambiar al hijo. El esposo quiere cambiar a la esposa quiere cambiar al esposo. Los amigos quieren cambiar a sus amigos. El jefe quiere cambiar a sus empleados. El predicador quiere cambiar a los que están en la iglesia. Pero eso solamente es una obra sobrenatural de Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede cambiar a la persona verdaderamente. Solamente Dios puede hacerlo. Nosotros podemos tratar, pero la persona solamente va a estar amenazada y va a estar incómoda. Se va a vestir de una manera porque se le impone. Va a hablar de una manera porque se le impone. Va a decir lo que tiene que decir porque se le impone. Va a cantar así porque se le impone. Va a comportarse de esta manera porque se le impone. Pero en el momento que ya no hay la imposición, esa persona saldrá y se comportará como siempre ha sido. ¿Por qué? Porque verdaderamente no ha sido regenerada. Una persona que ha sido salvada y ha sido regenerada, la Biblia, nuestra autoridad, la regla de autoridad de la iglesia es la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor dice algo, es en lo que nosotros debemos de creer. Yo escucho muchos buenos predicadores, Yo escucho muchos buenos predicadores. Creo que de todos los predicadores que yo escucho, la mayoría son de la sana doctrina. Todos ellos luchan por la sana doctrina, pero no todos ellos tienen razón. No todos ellos tienen razón. Como no todo lo que yo digo tengo razón. Usted debe de creer solamente, siempre, en lo que la palabra del Señor dice. Porque la palabra del Señor dice lo que Dios ha dicho que diga, no lo que un hombre dice. ¿Verdad? Yo admiro mucho a un pastor. Pero un día un pastor, ese pastor que yo admiro mucho, en una entrevista que le hicieron, creo que lo agarraron en curva y le preguntaron si una persona, si se suicidaba, hablando de la salvación, que no se pierde, en tema que hemos tocado nosotros acá, lo hemos tocado, ¿verdad? A él le preguntaron y le dijeron, ¿la salvación se pierde? Él dijo, no, él es una persona que defiende la doctrina de la perseverancia de los santos. Y le dice, entonces si una persona se suicida, esa persona es salva. Y yo pienso que a él lo agarraron en curva, porque él dijo, sí. No se pierde, dice él. No se pierde. Puede cometer suicidio un cristiano, dijo él. No es verdad. No es verdad. Eso yo no estoy de acuerdo y no es bíblico. La Biblia nos enseña que las personas que se suicidaron fueron personas
que estaban en contra de Dios. Por eso lo hicieron. Entonces yo no estoy de acuerdo, porque estén de acuerdo en todas las cosas, no estoy de acuerdo en todo lo que ellos dicen. Debo de analizar lo que la palabra del Señor dice. Entonces nosotros debemos de ver la palabra y no decirle hermano a todo el mundo, decirle cristiano a todo el mundo, como vuelvo a lo mismo. A veces uno por pena dice hermano y todo, pero no es verdad, no todo el mundo. El hombre y la mujer que han sido de verdad salvados, hermanos, créanmelo, son transformados por el poder del Espíritu Santo. De verdad. No es un invento del predicador. Es la palabra del Señor. Vamos a leer algunos textos para que veamos. Primero vamos a leer Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, cuando el apóstol comienza a hablar del verbo, dice Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está diciendo el escritor que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. La salvación, el regalo de la salvación, el regalo del cambio, la regeneración, viene directamente de Dios. Eso no va a fallar, hermano. Eso nunca va a fallar. Nunca. Nunca va a fallar. Personas dicen, este muchacho ha estado tanto tiempo en la iglesia, ha sido bautizado, pero el evangelio ha fallado en él. Ese es un insulto a la soberanía de Dios. El evangelio nunca falla. El evangelio nunca va a fallar. Al que el Señor ponga la mira. Al que el Señor ponga la mira, Dios lo va a salvar. Hermana, me quita ese envase, por favor, de ahí. Nunca vuelvan a poner, a quien haya puesto uno de Coca-Cola, no lo vuelvo a poner ahí, por favor. Donde están las ofrendas. Por favor. Gracias. Nunca va a fallar. Nunca. Al que Dios ha salvado, al que Dios ha rescatado, al que Dios ha regenerado, será verdaderamente salvo. Porque esto no depende de un hombre. Esto no es lo que un hombre hace. Esto no es lo que un hombre hace. Esto no es lo que un hombre ordena. Esto es lo que Dios ordena. Y cuando Dios le dice a un pecador que se acerque a su hijo, él viene a su hijo. Y en el momento que viene y este pecador le pide perdón a Cristo y se arrepiente de verdad, puede fallar la iglesia, puede fallar el pastor, pero esa persona será cambiada totalmente. Porque es de voluntad de Dios, no es voluntad de sangre, no es voluntad de los padres, en otras palabras. No es voluntad de un pastor, no es voluntad de un diácono, no es la voluntad de una maestra de escuela dominical, es la voluntad de Dios. Comenzamos hablando de lo que hace la regeneración. Veamos uno del versículo adelante, el 3. El capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, un pasaje muy conocido de Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué significa nacer de nuevo? Es ser regenerado. Nacer de nuevo. ¿A qué se está refiriendo? A ser regenerado, ser una persona nueva. ¿Y cómo uno puede ser una nueva persona? Solamente hay una forma: entrando en el evangelio, creyendo, arrepintiéndose y viviendo la vida diferente. Viviendo la vida diferente. No tanto externamente, sino internamente. Internamente. Viviendo una vida diferente para con el Señor. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, una persona que no ha cambiado, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, o sea, no ha sido regenerada, es una persona que no está apta para entrar en el cielo. No puede entrar en el cielo. Haga lo que haga, no puede entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo. Puede creer, sí puede creer, como lo vimos. Hay una fe que salva y una fe que no salva. Los demonios creen, pero nunca serán salvos. Pero el que crea de verdad y se arrepienta y cree en el evangelio y camine en el evangelio, él sí será salvo. Eso es nacer de nuevo, eso es ser regenerado, ser una nueva criatura. Dice ahí también en capítulo 5, 21 de Juan.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿De qué vida? Podemos utilizar las dos verdades que hay. En primer lugar, Efesios dice que cuando nosotros estábamos muertos, dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida. El Señor está diciendo que Él da vida. El hombre sin Cristo está muerto para con el Señor. No reacciona para con Dios. No reacciona. Él puede andar un crucifijo acá. Él puede andar un crucifijo aquí en el pecho, colgado, y en el momento, y con ese mismo crucifijo puede ir a buscar los servicios de una prostituta y revolcarse con ella. No se lo impide. Él lo puede tener una cruz en el tatuaje, un tatuaje con una cruz acá, o en la espalda, o en el pecho, y puede decir Jesús, o puede decir un corazón, puede hablar de cualquier cosa, y puede ir a buscar el servicio de una prostituta y revolcarse con ella. No le impide hacerlo. Puede andar un crucifijo grande acá, o lo que pueda hacer cualquier cosa, un Salmo 91, cualquier cosa en su cartera, y ir a la licorería y emborracharse. No le importa. ¿Por qué? Porque está muerto. No entiende lo que la palabra de Dios dice. No lo entiende. Está muerto. Un muerto nada sabe, nada siente. No siente, no sabe nada. Si yo le pego un martillazo a esta madera, esto no sucede nada. Pero si yo voy y le pego un martillazo al palo de pino que está afuera, el día de mañana, ese pino comenzará a chorrear. Comenzará a echar un líquido, ¿verdad? Pegajoso. ¿Por qué? Porque está vivo. Está vivo. Así mismo es el hombre. El hombre sin Cristo se le golpea, se le dice, se le habla del amor de Dios, se le dice de que Cristo quiere salvarlo. El hombre dice, no quiero nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, antes de que este hombre reaccione y quiera ser cristiano, tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que estar vivo. ¿Y qué es estar vivo? Es ser regenerado. Para poder entender el Evangelio necesitamos ser regenerados. El hombre que nunca ha sido regenerado nunca va a entender el Evangelio. Traigamos el predicador que traigamos, él seguirá haciendo lo mismo que siempre ha sido, porque esto no se trata de predicadores, sino se trata del poder del Espíritu Santo. Amén. Él es el que obra, transforma, golpea a la persona, la desmenuza, el corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne, la mente sucia, perversa, negra, acumulada de tanta suciedad, es limpiada por el poder del Señor y esa persona entiende lo que se le dice el Evangelio. Aunque no sepa mucha teología y aunque nunca haya leído tanto la Biblia, pero un versículo que se le habla, él dice, es verdad, es verdad. Y no solamente dice verdad, sino que lo pone en práctica. Como Santiago dice, no seamos solamente oidores, como aquel que se mira en el espejo pero luego se ve. El cristiano mira el espejo de la palabra del Señor, pero esto no se le olvida. Anda meditando día y noche. Ve una persona haciendo lo malo, dice, eso es pecado. Una persona le ofrece la oportunidad de pecar, dice, no puedo hacerlo, soy cristiano. Aunque no lo diga con su palabra, lo dice con su mente, lo piensa. Pero le parece la oportunidad de dañar a alguien más, se detiene y dice, soy cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se ha hecho vida en su corazón. ¿Cómo puede lograrse esto? Solamente de una forma, que una persona haya sido salvada y haya sido regenerada. Por eso es que hay miles y miles de cristianos, o por lo menos se llaman cristianos, que usted los ve actuando de una manera peor que cualquier pagano. Cuando abren la boca, hermanos, son inodoros completos. Inodoros completos, vulgares, sucios, malcriados, siempre andan hablando con doble sentido, con la perversidad, con la maldad, con aquella lujuria, aquel deseo de expresar lo que hay dentro de ellos. La lujuria, la obscenidad, malas palabras, todo tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué van a cualquier lugar? ¿Por qué comparten con las personas pecaminosas y no se inmutan? No se sienten mal. Porque un cristiano nuevo que comienza el cristianismo puede haber aceptado hace 6 meses y lo llevan a un lugar donde sus amigos, él va a ir. Él va a aceptar, pero cuando esté en ese lugar va a pasar algo en su alma, en su corazón. Y es que su corazón va a comenzar a entristecerse. Y su alma va a comenzar a entristecerse. Y todo su ser se va a entristecer. Y todo lo que esté a su alrededor va a decir, esto no es para mí, no es para mí, tengo que apartarme, tengo que irme. Ya no soy lo que antes era. ¿Por qué? Porque verdaderamente ha sido regenerado.
Pero una persona que va y tiene años en una congregación y llega, se sienta, chistea, se ríe más con ellos que con los cristianos, le disfruta más estar en medio de ese ambiente que donde hay hijos de Dios, le gusta estar con ese tipo de personas, se carcajea y hace todo tipo de actividad y se va a su hogar y ni siquiera ha pensado nada, sino que llega al hogar y comienza a ver las fotografías que se tomó con los paganos. Hay un problema, no ha sido regenerada. Y si no ha sido regenerada esa persona, no ha sido salvada. Y si no ha sido salvada, no ha sido justificada. Y si no es justificada, está bajo condenación. Hay pecado en su vida. El evangelio no es tan sencillo como lo ven en este día. No es tan fácil solamente predicar 25 minutos y hablar de amor, 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 amor. De amor, que este mes que viene, es verdad. Yo les decía a un hermano que me preguntaba, la Navidad es pecado. La Navidad no es pecado. Celebrar la Navidad no es pecado. El pecado es celebrarla como el mundo la celebra. No debemos de caer en el error de decir es pecado, este pecado. No, debemos de estudiar la Escritura y ver lo que esto significa. Y cómo podemos ponerlo como cristianos para enseñarle a nuestros hijos. El pecado es caer en la costumbre y las prácticas, las actividades que el mundo hace en esta temporada. Entonces nosotros debemos de entender que el evangelio no es tan fácil de interpretar ni entender. Solamente el Espíritu Santo puede hacer una obra. Lo bienaventurada es esto. La bienaventuranza es esta, que aunque no la entendamos, si estamos dispuestos a creer y arrepentirnos, de lo demás se encarga Dios y los hace entender lo que antes no entendíamos. Yo no entendía nada antes de la palabra del Señor. No lo entendía, lo miraba aburrido, lo miraba como algo que no era para mí. Yo pensaba, cuando a mí me hablaban del evangelio, me hablaban de la santidad, yo decía, poder un hombre estar solamente con una mujer toda su vida es una locura, lo pensaba yo. ¿Cómo un hombre va a poder estar todo el tiempo solamente con una mujer y serle fiel? Y para mí era una locura, para mí era una carga. ¿Por qué? Porque no había sido regenerado, no había sido salvado. Pero cuando vine a Cristo y me entregué y me perdonó el Señor, no por mis obras, porque nunca hice nada bueno, entendí de que el evangelio no es una carga. El evangelio nos carga a nosotros y nos lleva por el camino. Entonces debemos nosotros buscar del Señor para poder entender. Romanos 6:13 dice, Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarnos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Acabamos de leer un verso que nos dice que Él da vida. Él ya nos dio vida. Al cristiano le ha dado vida el Señor, ¿verdad? El cristiano está vivo. Cada verdadero cristiano está vivo espiritualmente. Yo sé que todo el mundo está vivo físicamente, pero espiritualmente solo está vivo la minoría de gente que ha creído al evangelio y se ha arrepentido. Entonces, ¿qué debemos de hacer si estamos vivos? No presentar ya nuestros cuerpos a la iniquidad. Una persona que ha sido regenerada ya no puede presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Todo aquello que quebranta la palabra de Dios y la santidad de Dios. Si antes mi boca era un instrumento para poder decir todo lo que yo quería decir, como digo, yo ahora que yo voy a un lugar, a un trabajo y escucho personas vulgares para hablar, yo digo, qué horrible era yo para hablar. Yo era igual o peor quizá. No podía hablar si no era con la mala palabra. No podía decir nada si no era con el insulto, con la mala expresión, con la obscenidad. Entonces ahora mi boca, yo ya no la puedo presentar para eso, ya no la puedo utilizar para lo mismo. ¿Para qué la debo de utilizar? Para poder leer la palabra, transmitir la palabra, para poder decirle a mi esposa que la amo, para decirle a mis hijos que los amo, para poder hablar con los hermanos y poder dar un consejo con respecto a la palabra del Señor. Pero ya no puedo ocupar mi boca para lo que antes lo ocupaba. ¿Por qué? Porque ahora estoy vivo. Antes yo hablaba de esa manera y hacía lo que yo hacía y no sentía ninguna vergüenza. Pero ahora veo y digo, qué vergüenza, cómo lo que yo hice, el comportamiento. Yo creo que cada cristiano que está en este lugar y se da cuenta y ve lo que otro hace y se acuerda de lo que él era, usted mismo siente vergüenza. Y dice, ¿cómo yo era? ¿O no siente vergüenza aquellos que tomaban cuando miran a un borracho cayéndose, orinando en cualquier parte, vomitando en cualquier parte, tirado en la calle, haciendo locura, bailando? Vea, allí haciendo un montón de payasadas. Usted no lo hacía al que era borracho, o lo hizo. Tal vez no se acuerda porque estaba muy borracho.
Pero Pablo dice, estos eran muchos de vosotros, pero ya habéis sido santificados. Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer? Este cuerpo que lo presentábamos antes, para ese tipo de actitudes pecaminosas, presentarlo para el Señor, adorar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies, venir alegre a la casa del Señor. Tener disposición, hermano. Una persona que ha sido regenerada, salvada, hermano, nada ni nadie lo detiene para estar en la casa del Señor. Nada. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Evangelio en la iglesia de Canaán. Yo me acuerdo cuando yo me convertí. Yo no tenía carro. Yo vivía acá en la Conérico con mi hermana. Aquí exactamente en la Conérico, unos tanjados que están ahí, vivía con mi hermana. El 2004. Aquellas grandes nevadas, mi hermana me decía, ¿cómo vas a ir a la iglesia así? Yo iba caminando. Desde la Conérico, los que están acá desde ese tiempo, tienen mayor tiempo, saben que antes el transporte no era como el día de hoy. Antes los buses no pasaban hasta las 12 de la noche, por lo menos esos buses que van, todos esos buses que están, las 48, los L, dejaban de pasar temprano los días domingos. Dejaban de pasar temprano. Pero ¿sabe qué había en mí? Había un gozo y una alegría. Yo sentía tanta alegría. Y lo primero que yo hacía era ver si el pastor estaba ahí para que predicara. Cuando yo llegaba, yo quería estar ahí. Yo quería escuchar el mensaje. Nada me detenía, estaba lloviendo. Yo llegaba mojado totalmente a la iglesia y los hermanos me miraban, yo escurría afuera, pero ahí estaba. Yo trabajaba en ese tiempo en el roof y salía tarde de trabajar, pero de sábado y domingo era un día muy feliz para mí. Yo no necesitaba que alguien me llamara para preguntarme. Nunca nadie me llamó. Nunca nadie me llamó. Me dijeron el día que yo me convertí, llena esta tarjetita, le vamos a llamar. Nunca me llamaron. Nunca lo necesité. Yo estuve ahí siempre, 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 siempre. Yo nunca fallé un culto hasta el día que me casé. Las cosas, por algunas actividades tal vez me perdí un culto, pero no me perdí el otro. Pero nunca desde el día que me convertí, nunca me perdí un culto. Nunca. Siempre estuve ahí. Siempre. Llegaba y me iba. No me quedaba muchas veces, solamente era desconocido para ellos totalmente. Llegaba, decía, adoraba al Señor, escuchaba el mensaje. Yo quería que volviera a ser domingo porque quería volver a llegar. ¿Por qué? Porque el canto que los hermanos cantaron esta noche es real para una persona que ha sido perdonada. Fue un día muy especial. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Él no necesita que lo estén puyando para poder estar. Él solamente necesita saber lo que Cristo ha hecho para querer estar, para querer adorar al Señor. Entonces, si nosotros, hermanos, si nosotros presentamos a nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras manos para lo inmundo, está diciendo el apóstol Pablo, ahora nosotros vivos, dice el apóstol Pablo, hagamos lo diferente entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? El mundo. El mundo está muerto. El mundo no quiere nada con Dios. No quiere. No quiere ni puede, a menos que Cristo haga una obra como la ha hecho en cada uno de los que hoy somos cristianos. Y debe de ser nuestra oración y nuestro anhelo de predicarles para que puedan venir. Y ese es el trabajo que la iglesia tiene. Dice un versículo más adelante. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5. Esto es el centro de este mensaje. Este versículo lo podemos tomar como el centro de lo que estamos hablando. Podríamos terminar acá mismo con esta lectura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice el 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es algo verdadero, no es algo falso. No es algo que se escribió por escribirse. Está en la palabra del Señor. Lo escribió el apóstol que más cartas escribió, que más habló con respecto a la doctrina. El apóstol Pablo está diciendo, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Esto no es algo, un mito, no es algo, un cuento, es verdad. Es verdad, mire. En la ciudad donde yo soy hay una organización que se llama Remar, creo yo, si no mal me recuerdo. Un lugar donde recogen a los drogadictos. Sí, tal vez en San Salvador, otros lugares habían, pero ahí hay un lugar que se llama Remar. En ese lugar de Remar, lo que hace es, tienen unas instalaciones y ellos andan recogiendo a los drogadictos. Los recogen a los drogadictos, a los pandilleros que están en la droga,
andan buscándolo, los suben a los carros, los llevan, aquellos borrachitos que están ya terminados ahí en la calle, los recogen, los rasuran, los peinan, los llevan. Y ahí en ese lugar les enseñan a hacer manualidades. Y comienza un proceso de sacar todo ese tóxico de las drogas, del alcohol, de la pega, todo lo que hay dentro de ellos. Y ellos sufren un tiempo en ese proceso. Y les dan comida, los bañan y todo. Y en ese lugar les enseñan, como les digo, a hacer manualidades y les van dando un tiempo, les van dando un tiempo. Y cuando ellos ven de que esta persona ha avanzado mucho, ya le ha cambiado todo, ya ni lo conocen las personas que están afuera, lo mandan a vender las manualidades. Y le dicen, ve a vender. Y para ayudar a la organización, ve, cuídate de no caer en lo que has estado. La mayoría de ellos van una vez, vuelven otra vez y vienen contentos otra vez al lugar. Pero la cuarta vez ya no regresan. ¿Por qué? Volvieron al lugar donde antes habían estado y encontraron el mismo lugar, el mismo ambiente, las mismas personas, las mismas tiendas donde les vendían el licor, la droga, los mismos compañeros. Y esa persona vuelve a lo que antes era. Vuelve a ser lo que antes era. Y ellos dicen, no tenemos confianza de dejarlos que salgan porque tenemos el temor que vuelvan a quedarse. Y la mayoría quedan allá. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron un cambio. Pero el cambio que experimentaron fue un cambio solamente humano. Estaban rodeados de muros, no los dejaban salir y habían personas que les impedían poder ingerir lo que antes ingerían. Pero en el momento que salieron, comenzaron a ver aquello que siempre les ha gustado y volvieron a ser lo que antes han sido. Ahora, ¿cómo lo explicamos nosotros? Que una mujer y un cristiano, un hombre cristiano y una mujer cristiana, de verdad, estoy hablando de un cristiano verdadero, no perfecto, sí falla, peca, pero un cristiano verdadero, es sacado de cualquier lugar donde estaba. Pero quien hace la obra no es un hombre que lo recoge. Tal vez un predicador le fue a predicar, pero quien lo recoge es Cristo, como la parábola de la oveja perdida. Y lo lleva. Y este hombre puede volver a salir a la calle, y conforme a la luz de la palabra, nunca más vuelve a ser lo que antes era. No vuelve a ser lo que antes era. ¿Va a fallar? Sí. ¿Va a cometer errores? Va a cometer errores. ¿Va a deslizarse? Pero nunca más volverá a caer en el estado que antes estuvo. Es algo antibíblico. Es algo antibíblico poder decir que esa persona va a volver a caer en lo que antes era y vivir una vida como antes vivía. Puede fallar, pero va a volver, va a caminar otra vez, va a levantarse y va a regresar otra vez, porque quien se encarga de monitorearlo es directamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de él. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de que si ha sido regenerado pueda perseverar, caminar entre los santos. Él sale al mundo. Es el milagro más grande que Dios puede hacer, hermano. Es el milagro más grande que Dios puede hacer. Es el milagro más grande que Dios puede hacer. Yo conocí una prostituta en El Salvador, donde nosotros éramos. La conocí y yo sabía la vida que llevaba. Era una prostituta muy reconocida. Prostituta, drogadicta, de lo peor. Le decían la gata de apodo. Ella andaba en las calles, en la noche, a las 12 de la noche, uno la miraba en la calle caminando, la miraba en los parques, vendiendo su cuerpo por centavos, en el último periodo, por centavos, 25 centavos de dólar, cobra cuando llegaron el dólar a El Salvador. Eso. Pero un día yo pasé por una iglesia y yo no lo podía creer, que la que estaba dando la bienvenida en esa iglesia era ella. Yo fui a dar la vuelta todavía en el patrulla. Yo la vi y era reconocida por sus ojos verdes, verdes sus ojos. Y cuando yo pasé por la iglesia, yo vi una mujer con una camisa celeste y una falda negra dando la bienvenida. Yo dije, ¿es ella? Fui a dar la vuelta en el patrulla y comencé y entré al parqueo de la iglesia. Ella me conoció. Porque yo muchas veces le había quitado el bote de pega para que no lo siguiera hueliendo. Y ahí estaba, ya no con el cuerpo que tenía destruido, ya no con aquella cara de calavera. Una mujer que cualquiera podía pensar como yo, era ella. Fue ella. Y la palabra correcta, fue ella. Ya no era más. ¿Quién la sacó de ahí? No fue una institución, no fue un hombre, fue Cristo. Cristo hace nueva una criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo en Cristo Jesús.
Decir que una persona, no, hay personas que es que yo soy débil, hermano, para esto, y mire, yo quiero, pero no puedo, y esto. No, esa persona no está viviendo el Evangelio. Es que nosotros somos débiles para todo, pero Cristo Jesús está en nosotros, y quien nos ayuda es el Señor. En Él somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, dice Filipenses, que me fortalece. Pero no solamente decir todo lo puedo aquí en la tierra, es todo lo que tiene que ver pecado. Somos más que vencedores para con todo lo que estamos aprendiendo los miércoles. Una persona regenerada llevará una vida de oración, una vida de lectura, una vida de comunión con Dios, comunión con los hermanos. Pedirá un consejo a un hermano, a una hermana. Hablará, irá, oremos, hagamos esto, reunámonos en el templo, hermano, necesitamos orar. Yo me siento esto, siento que voy a fallar, siento que estoy en esta situación. Hagamos, no pedirá el consejo al perdido, al pecador. ¿Qué es lo que el pecador aconseja? No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. No tiene ninguna comunión. Hay un dicho en la calle que dice, o un refrán, no sé, dime con quién eres, con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es la verdad. Dice también Efesios, ya vamos a ir terminando. Efesios 4, 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos con el nuevo hombre, del nuevo hombre, la naturaleza que Dios nos ha dado, el nuevo hombre. Nosotros debemos de estar vestidos cada día del nuevo hombre, la nueva naturaleza, para poder presentarnos delante de Dios. Pero ¿cómo se da eso? Solamente habiendo sido, como le digo, salvado de verdad, regenerado, creado según Dios. ¿De qué forma Dios creó a ese nuevo hombre? En justicia y santidad de la palabra de Dios, de la verdad. Hay un versículo que yo quiero que veamos en Jeremías. Capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Dice el versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamento eficaz. ¿De qué llaga está hablando el Señor? Del pecado. Está diciendo, incurable es el quebrantamiento y dolorosa tu llaga del pecado. No hay quien juzgue tu causa. O sea, no hay nadie que le pueda ayudar para sanarlo. No hay para ti medicamento eficaz. No hay otra forma, ni otro método, ni otro medio para poder salir adelante, para poder ser perdonado, para poder ser rescatado. No hay otro método, no hay una forma, no hay un lugar donde usted pueda ir, no hay un lugar donde usted pueda ir y decir, voy a pagar esto, ayúdenme. No es necesario pagar nada, solamente hay que hacer algo, creer y arrepentirse, y esa llaga será curada. Y las cosas que están mortificando nuestra alma y nuestra mente, porque el pecado es lo que hace: mortificar, dañar, avergonzar, destruir y por último condenar, será quitado en un instante. Y podremos cantar ese coro con seguridad, que Cristo vino un día muy especial. Él puede sanar a cualquier pecador en el momento que ese pecador se rinda a Cristo. Si usted quiere hacerlo, si no lo ha hecho, usted puede hacerlo. Usted puede pedirle perdón y ha de dejar de vivir engañado. Ser natural. Ser lo que es en cualquier parte. Y ser un cristiano, no solamente aquí, sino ser un cristiano en cualquier parte. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, dijo en el capítulo 1 de Romanos 16 y 17. Porque es poder de Dios para salvación.
porque es poder de Dios para salvación. Dios puede salvar a cualquier persona. Él está salvando a miles de personas. Miles. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la iniquidad. Si creemos en Él y nos arrepentimos de todo corazón, hermanos, yo le garantizo a la luz de la palabra que los pecados son borrados en ese mismo segundo. No necesitamos que alguien nos ponga la mano en la cabeza y nos sacuda y nos diga, pide perdón, pide perdón, pide perdón y todo esto, que lo echen aceite, hermano. Nosotros no somos carros para que lo anden echando aceite. Nosotros somos pecadores necesitados del poder del Espíritu Santo. Eso nosotros necesitamos. Que el Espíritu Santo haga una obra y que sintamos la convicción de que somos miserables pecadores. Porque no hay nada más miserable, hermano. Mire, no hay nada más miserable que un hombre que está apartado de Cristo. Un hombre y una mujer apartados de Cristo es lo más miserable que hay. Y no hay nada más bienaventurado. Nadie más bienaventurado que una mujer y un hombre que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo. Ese hombre de verdad y esa mujer experimenta la felicidad. Porque ya no hay más angustia por el pecado. Ya no hay más dolor. Ya no hay más pena. Hermano, yo ya no me avergüenzo de lo que antes hice. Ya no me avergüenzo. Ya no me avergüenzo delante de Dios. Ya no siento un temor delante de Dios. Y cada cristiano sé que ya no se avergüenza delante de Dios. Ya las cosas, la gente lo puede criticar a usted, la gente puede decir, esto era, esto fue, esto aquí, esto allá. Eso fue. Pero para con Dios, la lista es nueva. Mi lista comenzó en el 2004. Su lista no sé en qué año comenzó. Pero del 2004 para atrás, el gran archivo que había en contra de mí, el gran archivo, las grandes actas que habían en contra de mí, que eran verdad, fueron anuladas por Cristo Jesús. Y la vida de cada cristiano también ha sido anulada. Si usted quiere detener ya eso y decir, me quiero rendir a Cristo, hágalo. Hágalo. Yo no lo hago, hermano, amigo, por ninguna intención más que solamente de que Dios sea glorificado y que usted sea salvo. Yo no tengo otro interés más. No tengo otro interés más de que las personas estén en este lugar, solamente que puedan ser salvas. Solamente el interés. No hay otro interés. Créalo, de verdad. Aquí nunca se le va a decir de esto, de lo otro, o haga esto, o deposite esto, o denos esto. Nunca va a escuchar ese tipo de palabras aquí, primero Dios. Nunca. Solamente va a escuchar, crea en el Evangelio y glorifique al Señor. Y será salvo. La oportunidad está, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Cristo sigue llamando. Para que aquel que quiera arrepentirse y creer, pueda ser salvo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, maravilloso Señor, por habernos permitido esta noche compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, alabarte por medio de esas hermosas alabanzas. Gracias, Señor, porque has guardado a cada hermano, a cada hermana, Señor, y nos has permitido una noche más reunirnos y estar acá, Señor, delante de tu presencia. Yo le pido, Señor, que me ayude y que ayude a cada hermano y que ayude, Señor, a cada amigo para que pueda entender su amor, su misericordia, pero también su justicia. Señor, bendiga esta congregación. Añada, Señor, a aquellas personas que de verdad van a ser salvas y que le van a amar y que le van a servir de una manera incondicional. Gracias, oh Dios de los cielos, por amarnos como nos ha amado y por bendecirnos como nos ha bendecido.
y por ser tan paciente, Señor, con nosotros. En Cristo Jesús, Señor, nos encomendamos. Que sea usted haciendo una obra en el que la va a hacer. Glorifíquese, Señor. Amén y amén.